Bendiciones, mis amados. Un poquitín tarde, porque en los últimos minutos el Señor me dio cómo hacer un ejemplo de algo que voy a explicar. Y por ponerme ahí a la carrera con mi esposa, hacerlo, a marcar, le entra uno ese nervio de que se está pasando y la responsabilidad del horario con ustedes. Pero aquí estamos. Bueno, estamos saliendo del lavacro espiritual. ¿Y lavacro espiritual por qué? Porque el lavacro espiritual no es más que la conciencia, ese cambio de valores de Dios por los antivalores de Dios, que son los deseos engañosos del hombre. ¿Qué da como resultado eso? Una vida de presencia, porque el morir muriendo constantemente lo que te hace es dejar espacios de concupiscencia libres para que principios de Dios se instalen, y los principios es el verbo y el verbo es Cristo, y en donde está Cristo está el Espíritu Santo. Todo esto, ¿por qué? Porque una vez que tú estás lleno de Cristo, el amor de Dios tiene que estar completándote todito. Y si estás lleno del amor de Dios, estás fundido con el Espíritu Santo. Y cuando esto está operando en nosotros, entonces viene el poder, la manifestación visible de la gloria de Dios, no solo en señales y en milagros, sino que las palabras que profesamos de Dios para otros llevan inmediatamente cambios. Redarguyen la persona de tal manera. Me tocó ver ahora en las conferencias que acabo de terminar en Colombia, cómo la palabra de Dios cogía personas. Estamos en una clínica, psicólogos, jueces, odontólogos, que fueron por curiosear, y los cogió el Espíritu Santo, y esta gente que disquiatea, que fue por curiosear, decía, gritando en medio de todas las personas, las cosas que ellos en su vida habían hecho, porque el Espíritu Santo los había tomado. Y aquellos que decían que nunca creían en Dios, estaban tiritando, temblando, y decían, me quemo, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Es el poder del Espíritu Santo. Y eso va a pasar con todos. Y siempre digo, gracias por esos hombres y mujeres que hace 12, 15 años, y tal vez algunos hasta 20, empezaron a darnos en esta generación muestra de que había un poco más que predicar el Evangelio. Que el Evangelio iba acompañado de poder de Dios. Entonces, en una de las cosas que deben de suceder cuando el lavacro es permanente en tu vida, es la vida de presencia. Y hemos estado hablando cómo David buscaba de la presencia. Y hace mucho tiempo, creo que en el año 08, desde el año 08, vengo diciendo que en algún momento voy a compartir las llaves de David, de las que hablan en Apocalipsis. Bueno, saliendo de presencia para gloria, es ineludiblemente necesario que yo te las comparta. Pero hoy continuamos la enseñanza que estábamos en Amós. Estábamos hablando en Amós de que viene un tiempo en que la palabra va a tener una vida de presencia de tal manera que no habrá todavía hecho la labor, la palabra que Dios nos dio para enviar, y ya viene otra palabra del Señor detrás, trayendo otra abundancia. Pero cuando hablo de abundancia, quiero calificar bien, que no nos quedemos, mis hermanos, en que son ceros en la chequera, o casas, o botes, o carros, o bienes materiales. Estamos hablando de ver físicamente el poder y la gloria de Dios, aunque estas cosas el Señor las llama añadiduras. Son cosas en donde Él va a establecer en nosotros su reino,
y todos aquellos pueblos y naciones que están en oscuridad, vecinos, amigos, parientes, aún con nuestros propios hermanos en la iglesia que llevan una vida evangélica en donde solo existen. Sí, porque tú tienes que saber si existes o si tienes un propósito. Hay mucha gente que se va a morir en el mundo entero y solamente existió, pero no tuvo un para qué nací. Entonces, eso es muy importante. Y para eso tú necesitas mucha vida de presencia. Porque si no, se te va a ir la vida deseando alcanzar deseos solamente. Y la mayoría de la gente que vive por sus deseos existe solamente. La gente que de verdad deja huella es el que no vive por lo que desea, sino por lo que cree. Cuando usted vive por lo que cree, usted tiene una vida apasionada. Porque todos los días está creyendo algo que se le está mostrando, que se le anuncia que usted es capaz de hacerlo y que no es en su fuerza. No es lo mismo vivir por deseo que vivir por creer, por convicción, por seguridad. Entonces veíamos ahí en Amós la semana pasada y hablábamos rápidamente sobre cómo aquellos que van, estamos en Amós capítulo 9, versículo número 13, y el Señor estaba profetizando que en aquel tiempo, cuando Él mismo edificaría el tabernáculo caído de David, de lo cual habían ruinas, o sea, no era que no existiera, sino que habían ruinas, que Él lo iba a levantar, iba a reparar sus portillos, todas sus cosas, pero de la manera como David lo hizo. Y David hizo una exhibición de la presencia del Señor, no solo para él, sino corporativa, donde metió toda su gente, para que todos tuvieran la oportunidad de aprender a buscar al Señor, y todos lo hicieron. Si tú miras allí en Primera de Crónicas 25, cómo él va calificando cada hora del día, y es donde nacen todos los salmos, los que él escribió y los que escribieron para el rey. Entonces quedamos en que la palabra decía que venían días cuando el arador alcanzará al segador, y ya explicamos esa palabra. Igualmente, cuando el que pisa la uva apenas la está pisando para sacar la semilla, y ya le están pidiendo los sembradores la semilla porque ya está lista la tierra para volver a sembrar. Pero había una bendición todavía más sobrenatural, que es en la que no está la mano del hombre, que es la de la uva silvestre. Y él haría que de los montes en donde estaba la uva silvestre, que nadie está interesado en ella, ¿por qué razón? Porque es amarga. Entonces, que él la iba a convertir en dulce, y que la provisión, la producción de esta uva iba a ser mayor que la cultivada. Y los montes iban a destilar en vino. Y que te decía que el original dice que como ríos. Y después hablaba de que la misma montaña se iba a deslizar completamente por la presencia de Dios, llamándole a ese vino como una forma de ver cómo se va a fundir el Espíritu Santo. Y no con los teólogos. Esta gloria está reservada para los que como vino nadie los contemplaba, como uvas amargas nadie las quería. Sí, porque Él es así. Él usa lo necio, lo que no se ha preparado, lo prepara a Él. Lo que todo el mundo desecha, Él lo agarra. Impresionante. Bueno, ya hablábamos de eso. No quiero profundizar mucho en esto, porque es necesario que tú tengas hambre para buscar de ello. Y en el capítulo pasado te di algunos chispitos, y te dije que cuando estuviéramos en el lugar santísimo íbamos a tener que retomar algunas de estas cosas. Pero esta es una profecía que se escribió para nuestro tiempo. Ellos se escribieron sin saber que era para nosotros. Y Amós es contemporáneo de Isaías. Por eso tú ves en el capítulo 2 de Isaías, del versículo 4 o 5 en adelante, se repite exactamente lo que Amós escribe. Pero lo interesante de todo esto es que Miqueas, Daniel, Ezequiel,
hablan exactamente de lo mismo que era para un tiempo futuro. Entonces, cuando tú vas a Miqueas, que fue donde el Señor me puso a preparar el ejemplo ahora, Miqueas capítulo 4, hay una palabra para poner mucho cuidado, porque de esta se depende todo lo sobrenatural que van a alcanzar las personas que se gasten para ir allá a lo profundo del corazón de Dios, los que deseen tocar el corazón de Dios. Estamos en un tiempo yo creo que la iglesia, a nivel de su historia, por la cantidad de millones de personas que tiene hoy el Señor como seguidores, no va a poder haber visto, ni va a haber un avivamiento tan tremendo como el que va a haber en este tiempo. Y ya te lo he compartido. No lo vamos a ver solamente cuando nos congreguemos, porque ahí pareceremos un arbolito en Navidad, todos queriendo ser luces, pero dentro de 4 paredes. No, este va a ser un avivamiento que va a iluminar la ciudad, el continente, los países, porque se tiene que cumplir Isaías 60 y otras profecías. La gente en oscuridad queriendo venir a que nosotros digamos qué hay que hacer. Entonces en Miqueas capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así: sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Tú sabes que para un hebreo o para un oriental, él entiende que el monte es el lugar en donde siempre el Señor estableció contacto con la gente que él usó para anunciarle a su pueblo. Reyes, gobernadores, profetas. ¿Por qué razón? Porque mayoría de esos lugares eran lugares de altar, lugares de sacrificio para Dios. Entonces dice que en este tiempo él va a levantar un monte mucho más elevado de lo que normalmente conocemos como los montes donde se ha manifestado Dios. O sea que si esta escritura estuviera en las manos de un hebreo cristiano, no lo miraría solamente de los montes en donde ellos recibieron palabras o hicieron sacrificios, sino que estaría mirando todos los montes en donde se hicieron determinado tipo de sacrificios y altares, para darse cuenta de que el Señor iba a ser uno mucho más elevados que todos esos, donde estuvo con cada uno de los personajes de la Biblia. Y para que no se me escape ningún nombre, pues te lo coloco todos, cosa de que tengamos que averiguar todos los montes en donde Dios hizo su aparición, incluyendo el de la transfiguración. Entonces dice que ese que él va a levantar será cabeza sobre todos los demás montes. Entonces dice lo siguiente: se elevará sobre las colinas. O sea, no solo estará en esos montes de apariciones, sino en colinas. Y tú puedes mirar en la Biblia cómo en montes no muy elevados se hicieron sacrificios en donde Dios hizo sus apariciones, enseñando en ellos el poder, gloria, fuego, lluvia. Entonces podemos mirar que también está contemplando las apariciones de Dios en lugares bajos donde se hicieron sacrificios. Sobre bajos y altos él va a levantar uno por encima de todos. Ahora, ¿qué va a pasar en ese lugar? Mira esto: se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley
y de Jerusalén la palabra del Señor. Esto sí es bien importante aclararlo. El fin de elevar ese monte por encima de todas las cosas es que Dios va a establecer en ese monte su casa. Y no habla de Israel, sino de los lomos de quien salió Israel. Pero cuando Jacob era Jacob, ¿cierto?, no era reconocido por Dios como el pueblo de Israel, sino como el pueblo gentil. Ay, espero que me estés entendiendo esta profecía. Quiere decir que Dios va a levantar del hombre separado, la mujer separada por Dios, perteneciente entre los gentiles, para de ellos levantar un monte supremamente elevado sobre todo lo demás. Y tú podrás pensar que lo demás se refiere a doctrinas o creencias, pero no, es donde Él hace su aparición. O sea, que tiene que ser, determinadamente con el pueblo de Dios. Ahora, ¿de qué montes estamos hablando? ¿De qué colinas estamos hablando? Y para que los pueblos vayan allí. Entonces dice porque, argumentando de dónde vino la ley del monte de Sión, de las tablas entregadas a Moisés. Y de Jerusalén. ¿Por qué involucra a Jerusalén? El lugar donde se enseña la palabra y los mandamientos. Entonces, antes de explicar esto, me gustaría, no que fuéramos a Isaías y a Daniel y toda esta gente que corrobora esto, sino a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 23, el Señor habló de esta profecía, pero en mandamiento. Porque es que nos acostumbramos a mirar la Biblia todo bajo inspiración de nosotros. Pero la Biblia fue escrita en mandamientos. Y tú necesitas que el Espíritu Santo, la Biblia fue escrita en ley, en logos, en palabras. Cuando la gente habla de ley, la íbamos a elevar los mandamientos del Antiguo Testamento. No, mi hermano, toda palabra que sale de Dios es una ley. La única ley que fue abolida, y la hemos visto en capítulos anteriores, es la de justificación por obras. Todo lo que se hacía en el tabernáculo, porque entonces lo reemplazó el Señor. Entonces, toda palabra que sale de la boca del Señor es una ley, pero tú necesitas, y yo necesito, que el Espíritu Santo nos la explique bajo mandamiento de inspiración. Entonces, tienes que comprender ley y mandamiento, y haciendo ley y mandamiento tampoco tenés nada. Tenés información de Dios. En la manera en que te das cuenta que te mueves en esa ley es en el precepto. El precepto solo se hace por fe. Es el poder hacer una ley que te fue registrada el mandamiento, que se va a formar un principio y es en el que te vas a mover. Entonces el Señor le dice a la samaritana cuando ésta le pregunta: mis padres dicen que adoraremos en ese monte, pero ustedes dicen en Jerusalén. Ella está hablando de Sión. Y cuando está hablando de allá en el templo, es Jerusalén. Mira cómo le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Entonces, porque lo maravilloso del Señor Jesús era que Él les tomaba el mandamiento y les hacía precepto en su cara. Todo lo que Jesús habló es mandamientos explicando leyes. Por eso tú ves en Mateo 5 que el original, te lo he leído varias veces, pero te lo voy a volver a leer, habla de que el Señor no vino a quitar la ley, sino que vino a enseñarnos cómo interpretarla. Cuando tú vas a los originales, por ejemplo, él dice el 5:17, no pensáis que he venido para abolir la ley o los profetas. No, he venido para abolir, sino para cumplir.
El original dice que he venido sino para mostraros cómo interpretarla correctamente. Para eso vino él. Y se estuvo todo su tiempo enseñándoles cómo hacer el mandamiento. La ley que ya conocían se la volvió en un mandamiento con explicaciones para que ellos pudieran hacerla. Entonces esta mujer está señalando lo mismo que está en Isaías, lo mismo que está en Ezequiel, lo mismo que está en Daniel y lo mismo que está en Miqueas. Nosotros decimos que es en Sion y ustedes dicen que es en Jerusalén. Entonces el Señor le hace una explicación y llegamos al versículo número 23 y dice, pero la hora viene y ahora es. O sea, en este momento. Para ellos era en ese momento. No la pudieron cumplir. Se ata la profecía por el proceso que tiene que vivir la iglesia hasta el día de hoy. Y llega y dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Si hay verdaderos adoradores, es porque hay falsos. No me mires así que yo no escribí esto. Si hay verdaderos adoradores, hay adoradores, bueno, te la voy a rebajar de calibre, mentirosos, que desean adorar a Dios pero no lo adoran, más liviana todavía. Pero si él dice que los verdaderos, es porque hay algunos que cumplen todos los calificativos que te dije antes. Entonces dice, adoradores al Padre en espíritu y en verdad. Gente que va a adorar en su espíritu y con verdad. En verdad, verdaderamente lo van a hacer en el espíritu y con la verdad de Dios. O sea que el alma y el corazón van a tener que estar sujetas a una vida del espíritu de tu propio ser. Entonces aquí dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Como te decía la vez pasada, no los va a hacer, están hechos. Él anda escogiéndolos para empezar esta reforma que va a hacer. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu. O sea, el Señor Jesús se anticipa al precepto de esta profecía y comienza a hablarles de que llegará un tiempo en que los que buscan a Dios lo van a buscar no por lo que saben, no por el conocimiento. Y ya te dije muchos capítulos anteriores que qué importante es entender la sabiduría escondida en la palabra, porque hallar la diferencia entre lo que Él es la habilidad que el Espíritu Santo te coloca para poder ser sabio. Luego es muy importante. Pero él habla ahora de algo que es más importante que esto. Entonces le decía al Señor, vas a levantar un monte sobre los demás montes y lo vas a hacer con nosotros. Y es en este tiempo. ¿De qué estamos hablando si el Señor Jesús me habla de que Él anda buscando unos adoradores que saben adorarle de una manera que nosotros no lo sabemos hacer? Entonces me dio la siguiente explicación. La iglesia ha ido en un proceso, y por eso te decía que gracias a los hombres y mujeres que han alcanzado alguna porción más adelantado todavía, un pedazo más grande de porción, de estar en presencia, vivir en presencia y manifestar su gloria y su poder. Pero que ahora viene un mover de Dios. Dios va a caminar de otra forma, en donde esta gente va a comenzar a enseñarle a su gente cómo ellos llegan a ese punto. Y aquellos que formen imperios con este conocimiento dado por el Espíritu a ellos, y no se entreguen por completo como el rey David, a hacer que la presencia, la gloria y el poder sea corporativo, pertenezca al cuerpo de Dios, te lo profetizo de que van a caer. Porque Dios desea que lo que les ha dado todo el mundo lo tenga.
van a tener que enseñar cómo Dios les ha enseñado y todos vamos a aprender. Déjame tomar agüita que por la carrera que me pegué se me recalentó el radiador. Mira, la iglesia ha ido en un proceso. Primero de una iglesia perseguida, atacada, gente que fue mártir, después confesar al Señor, eso era la muerte segura, después de que había que pagar prebendas para ser salvo, después que se conoce la fe, todo el mundo a vivir por fe, comienzan a haber una vida de estallidos de gente consagrada y separada para el Señor, pero la gran mayoría no quería conocer de Dios. Después quieren conocer de Dios y lo conocen muy simplemente y se hace del Evangelio algo que es solamente para las personas marginadas o los que se están muriendo. Después viene la época en que se conoce que el Evangelio es mucho más rico y que hay una herencia de la cual tenemos derecho, y entramos en la época contemporánea en donde la iglesia solamente ha aprendido que Dios provee. Usted va a la iglesia para encontrar una fórmula, la fórmula AA, la oración BB, que si hago esto con esto, alcanzo esto. O sea, un poco de fórmulas religiosas metidas dentro de lo que uno cree para poder alcanzar cosas. Y estamos en el tiempo profetizado, en donde todas las cosas por las que antes caminábamos en formulitas, y punto 1 y punto 2, y el punto 2 tenía A, B, C, y haga esto, y los 7 puntos para esto, y los 8 puntos para esto. Oye, me llegamos a tal descaro, que dizque dar seminarios sobre el espíritu de Caré, el de Caín, el de Jezabel, oye, increíble. O sea, y es lo siguiente, es el hombre buscando a Dios sin buscarlo por la vía correcta. Porque yo te aseguro que aunque nos hayamos equivocado por muchas veces, la gran mayoría, no digo todos, porque conozco a muchos que solo han empleado el Evangelio como una maquinaria económica para vivir bien, aunque los demás vivan mal, sin ningún interés por la necesidad de los otros. Simplemente comenzaron a servir a Dios de corazón, pero después encontraron que era una empresa maravillosa. Una vaca no de 4 ubres, sino de muchas ubres para ordeñar a toda hora. Pero sé que también muchos hombres y mujeres de Dios han buscado a Dios de todas las maneras y de todas las formas. Y no estando llenos con lo que tienen, andan tocando puerta aquí, tocando puerta acá, buscando cómo ellos llegan a lo que otros tienen. Y en esa búsqueda ha habido un proceso de crecimiento. Pero estamos en el tiempo en que las Escrituras guardaron tesoros escondidos en ella para ser reveladas a nosotros en este tiempo. Voy a tratar de explicarte lo que el Señor me explicó minutos antes de empezar el programa. Saqué estas copitas por los tamaños y luego fue que le fui dando forma. Mira todo lo que hemos hecho para tratar de hacer una búsqueda de presencia y gloria. Porque no lo hemos hecho, estas cosas no las hemos hecho para llenarnos de dinero. Esto lo hemos hecho en la necesidad de buscar de Dios. Muchas de estas formas las hemos hecho con nuestro entendimiento, usando nuestro razonamiento y nuestra lógica. Y ya te he dicho que es importante la lógica y la razón para poder calificar si en lo que nos estamos moviendo de fe tiene fruto o no. Pero que la lógica y la razón para creer es enemigo de la fe. Tú no puedes permitir que la lógica y la razón te califique la fe, porque entonces vas a creer mal, vas a ir por deseos. Pero la lógica y la razón Dios no la colocó ahí para que nos estorbara. Ella es la única que va a cuantificar y a calificar si lo que estamos haciendo de fe es de locos o es de Dios. Entonces aquí vemos cosas que hemos hecho y saqué algunas de las que más hacemos.
vamos a separar montes, y entonces le di los montes a estas copitas más altas y las colinas a las más pequeñas, y este va a ser el monte que Dios va a levantar ahora. Entonces dice que va a levantar un monte que va a ser cabeza de estos montes, y claro, cabeza de las colinas. Y no sé, a mí me tomó por sorpresa el ejemplo, pero aquí lo tenemos. Por ejemplo, esta copa que simboliza un monte, habla de la alabanza y la adoración. Hemos convertido la alabanza y la adoración en un mecanismo emotivo, no para buscar a Dios, sino para llevar a la gente a que pase un rato ardiente, apasionado en sus emociones, llorando y quebrantado, como un mecanismo de traer personas a la congregación. Pero no hemos usado una adoración y una alabanza como la que el Señor dijo que el tabernáculo de David iba a levantar en este tiempo, en donde esta gente no estaba en el grupo de adoración y la alabanza porque era un pianista famoso y le aguantamos hasta muchos errores con tal de que viniera a tocar los días que tenemos servicio, o un bajista, o un guitarrista, o un corista. Entonces llevamos a la iglesia, en el defecto de estos errores, a que la iglesia siguiera cantantes. Entonces la gente le canta disque al Señor, pero va siguiendo a un cantante, a un artista. No van a la iglesia a regalarle al Señor una adoración y una alabanza de lo profundo de su corazón. Y te dije ya en capítulos anteriores, gloria a Dios por estos hombres que nos enseñaron a adorar y a alabar a Dios de una forma. Pero ellos lo hacen adorando y nosotros lo seguimos a ellos cantando. Porque lo que se repite en los diferentes altares o donde se coloca la banda para cantar es repetir la canción de un adorador, pero sin la unción, sin la gloria, sin nada, solamente tratando de llevar a la perfección las notas musicales. Entonces tenemos una alabanza y una adoración que está muy lejos de lo que David hacía en Primera de Crónicas 25. Algo dentro de tu corazón va a salir algo. Algo que es canción, melodía, profecía. Tu corazón quebrantado, gimiendo, pero haciendo tu propia canción para Dios. Tu propia adoración en el Espíritu, en el Espíritu. O sea, el sistema de adoración y alabanza es lo primero que va a cambiar. Y fue una copa que la cogí primero, no porque la preparé, sino que la cogí y salió. ¿Por qué? Porque ya no volveremos a tener a alguien allá en la plataforma porque sea una estrella tocando algún instrumento o cantando. La iglesia se va a acostumbrar que cualquiera que quiera servir en la iglesia tiene que tener los principios que los apóstoles y el Señor exigían. Amadores desesperados de estar en la presencia de Dios. Eso va a ser un cambio radical en la iglesia que vamos a mirar. Cantar y adorar al Señor. Se respetará ese momento de unción y de gloria en un músico o en el que está llevando a la congregación en adoración, porque Dios le dará la habilidad de llevar a todo el cuerpo como iglesia a la adoración que están haciendo en su corazón. Ya no permitirá que la gente cante a Dios, no, los guiará a adorar a Dios. Esto va a romper muchas cosas, porque ya lo estoy viendo. Se suben los adoradores a llevar a su pueblo y pueden estar 3 y 4 horas. Y lo que Dios hace allí
en milagros, en señales, en restauración. Es impresionante. Es que tenemos que aprender que el día del Señor es eso. Eso no es el día del salmista, ni el día del pastor, ni el del apóstol, ni el del profeta. Y si ellos no están dando una palabra, no hay servicio. No, esas palabras son para nosotros. Pero el día del Señor es para servir al Señor, para adorar al Señor. Yo sé que después, cuando estemos hablando en el lugar santísimo y el santo, que va a quedar ahora uno solo, vamos a retomar mucho esto. Así que voy a ser bien corto en cada explicación. Mira, me salió la copa de la predicación y de la palabra. Esta es una que va a golpear mucho. Porque vamos a tener que gastarnos en la intimidad con el Señor. Tener respeto y honra para el Señor. Temerosos de Dios. Esto no se trata de que yo vaya a juntar las predicaciones para armar un libro, porque gustaron mucho. No, esto se trata de que tú no tengas que ser un copión de un libro, de otro libro, del internet, y ahora que tenemos tanta facilidad de escuchar tantos hombres de Dios copiando mensajes y armándolos, y picamos aquí, picamos acá, y entonces se lo tiramos a nuestro pueblo sin preguntarle al Señor siquiera. Pueblo porque nos gustó a nosotros. Esa es la palabra que le vamos a dar al pueblo. Yo los desafío a que dejen de ser copias baratas. Siempre una copia será barata. Y si ha pasado por 2 o 3 manos, será re barato y sin valor. Por eso es que unos crecen y otros no. Te duele, no me cambies ni toques ese botón. Nadie te puede hablar en este momento sino el Espíritu Santo. Es de gastarte para Dios. Si no tienes una palabra, tú no estás obligado a llevar una palabra. Deja que Dios se mueva. Pero no, si no lleva una palabra no hay servicio. No. Él dijo que hasta las piedras pondría a hablar. A lo mejor ese día es el día de Él, el día de la fiesta de Él. Vamos a tener que acostumbrarnos a que la palabra, siendo tan importante, en el día de servicio al Señor, vamos a esperar a ver si Él tiene una palabra para nosotros. Si te dio 10 minutos, serán más que suficientes. Si te dio 15, 15. Y si un domingo Él quiere que le adores un poquito, porque la palabra que tienes de 2 o 3 horas, deja que haga como Él quiera. Pero que se te quite de la cabeza que el día del Señor, si tú no das una palabra, no es el día no estuvo bueno. La gente perdió el tiempo. No. Es el día del Señor. Por eso debes de tener clases de discipulado, que es en donde tú vas a preparar tu gente con los principios que Dios te dé. Y los que son sacerdotes en su casa igual. Y hasta la palabra, estando toda escrita aquí, vas a tener que gastarte en la intimidad con Dios. Dejar de dar sermones enlatados por lo que lees en un libro de la unción que Dios le dio a otro, o a un pastor, o lo que lees en el internet. Y estoy de acuerdo en que tengamos información, pero que no sea sino eso. Cuando nos metamos para llevar una palabra al pueblo que Dios nos ha puesto, o a la casa de la familia de quien voy a ir, aprendamos a depender hasta eso del Señor, buscar de su presencia para poder hacer eso. De esto estaremos hablando en la mesa de los padres de la proposición. El estudio de la Biblia. Esto sí que no te va a gustar. Sí, porque la mayoría de las veces los estudios bíblicos en casas o en la iglesia como institutos bíblicos no son sino un monstruo de 1000 cabezas. Sí, y la mayoría de las veces lo que se lleva ahí son los mismos sermones de los pastores con explicaciones un poco más claras de cómo se busca para llegar a ellos. Pero yo he estado en institutos bíblicos, he enseñado en ellos, me retiré de ellos hace mucho rato. Y de las células. ¿Por qué razón?
porque no son sino una competencia de quién tiene más conocimiento. Y cuando la gente sale con un grado en la iglesia o de universidad, ¿sabe qué es lo que quiere? Aplausos. ¿Sabe qué es lo que quiere? Nombre. Pero no tienen pasión por las almas. Entonces, ¿para qué un estudio bíblico? ¿Para qué te quieres llenar de vida la cabeza si no sales de allí con pasión por la cruz, por la sangre, por el nombre, por Cristo, por la presencia, por el Espíritu Santo? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué te sirve, hijo, hija? Esas son cosas que tienen que cambiar y van a cambiar. Vamos a ver, aquí me alcanzó, ya mi esposa me hizo señas, para el último monte. Me van a quedar las colinas y el monte más elevado para la próxima semana. Porque Dios no va a desechar los procesos de crecimiento de la iglesia. Va a trabajar sobre ellos. Mira esto. Tengo aquí un último monte. Copié 4 ya la carrera. Dios se las trae siempre que me pone a hacer esto. El de la oración y la intersección. Profeta, entonces que ya no hay que orar e interceder, ni se te ocurra. Todo esto que tú viste, que yo te nombré aquí, lo tenemos que seguir haciendo, pero desde otra perspectiva, desde el corazón de Dios. Mira, la oración y la intersección. Uno va a los servicios de oración y el servicio de oración es una repetición de todo lo que el hermano necesita en su casa, con su empresa, con su trabajo. Y si es el de intersección, le dan 2 o 3 palabritas al barrio, a lo que quieren que se gane, y lo demás todo está proyectado hacia lo que cada cual necesita, o hacia las cosas que el ministerio está necesitando o está pidiendo. ¿Por qué? Porque hemos llevado algo que era de comunicación al Padre, y no que no oremos para pedir lo que necesitamos, y no que no intercedamos por esas cosas. Pero el fundamento de esto es por los deseos de Dios, intercediendo por el pueblo, intercediendo por la nación, intercediendo por el continente, intercediendo por los hombres y mujeres que Dios ha puesto en la altura delante de su pueblo, para que sean iluminados, se quite el velo del evangelio que no les deja ver el deseo y la intención de Dios. Entonces estamos hablando de una oración y una intersección dirigida al corazón del Padre para encontrar los deseos y las intenciones, los planes y los proyectos de Dios, para que nosotros los podamos hacer. Que Dios nos pueda escribir por visión o por voz auditiva o porque nos hable por otra persona de las cosas que Él desea que nosotros hagamos, o que en la Escritura nos lo diga. Pero tenemos que orar e interceder bajo una fe real. Una fe que nos lleve directamente al corazón de Dios y no al corazón de nosotros. Buscando los planes y los pensamientos de Dios. Pero bueno, me quedé apenas en el sabor del tinto, porque se me acabó el tiempo. Pero la próxima semana vamos a desplegar todas las salas sobre esto. Ten en cuenta montes, colinas, y Dios va a levantar un monte que va a ser más alto que las colinas y más alto que los montes. Él no dice que los va a destruir, sino que Él va a ser cabeza sobre montes y sobre colinas. O sea, Dios va a tomar posesión de cada una de estas cosas que te estoy hablando, pero la próxima semana lo volveremos a hacer, arrancando de donde quedamos. Mis amados, salí tarde por esto. Me puse a hacer estas cosas a última hora que me dijo para explicártelo, y se me fue la paloma como por 7 minutos. Pero bueno, contento de que estés allí. Estamos aprendiendo todos. Así que en el nombre de mi Señor, gracias, gracias. Espíritu Santo, te doy gracias, gracias, gracias. Gracias a mi Señor Jesús. Amén y amén.